Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abel Ibarra. Pertenezco al Ministerio Proba con Dios. Soy músico de este lugar. También fui levantado como pastor, evangelista. Bueno, estoy en esta tarde para hablar con ustedes, para comentarle un poco lo que ha hecho Dios en mi vida, cómo transcurrieron ciertas situaciones para que yo en una situación pudiera acercarme a Él, ¿no? Cuando estaba perdido en la delincuencia, estaba perdido en las drogas, en el alcohol. Hubo un Dios que más allá de todo lo que yo hacía, siempre me amó, aunque yo no conocía el amor, o por lo menos decía que el amor no existía. Vengo de una familia, digamos, de padre-madre, un hermano mayor, 14 años. Bueno, todo empieza, creo que cuando empiezo a sentir que no tenía la atención de mi papá. Eh, Tenía la atención de mi mamá, sentía su amor, pero necesitaba la otra parte, la que era la parte paterna. La de mi papá era un hombre muy cerrado, un hombre a la antigua, fue criado así y por ende también me crió de esa manera. Eh, Empecé con pequeños berrinches, como todo niño, rebeldías pequeñas, me escapaba de casa, volvía a cualquier hora y mi papá, en vez de aconsejarme o hablarme bien, me recibía con golpes y esos golpes iban marcando cada día más mi vida. Sentía que mi papá no me amaba, no me quería, sentía que me rechazaba. Yo lo único que buscaba de él era que él me amara, que como padre me aconsejara, que me marcara el camino, y era lo que yo buscaba. En mi rebeldía no sabía decirlo con palabras y actuaba de esa manera. Creo que nadie nace sabiendo cómo decir lo que uno necesita a esa edad, ¿no? Tenía 6 años, que yo, es la edad que yo recuerdo, y empecé a cada vez a empeorar más, salía más, venía, mi papá en vez de hablarme o aconsejarme, me recibía los golpes cada vez eran más fuertes hasta que llegaban a desmayarme. Y pasaba el tiempo, pasaban los años y seguía en esa situación. A los 8 años agarro por primera vez el cigarrillo, iba por la calle, veo que una persona tira el cigarrillo, voy, lo agarro y empiezo a fumar, a escondidas obviamente. Eh, Mi mamá siempre se dio cuenta, lo supo, trataba de ella con su amor llevarme para que no hiciera eso, pero era todo lo que ella hacía era en vano porque yo ya tenía mi mente cauterizada en hacer lo malo, ya mi mente estaba tomada, por así decirlo, por la maldad, ya no había inocencia en mí. Eh, la falta de amor de parte de mi padre me fue transformando en eso. Y no quiero decir que mi padre sea malo, sino que mi padre fue un hombre criado así como dije primeramente, ni bien empezó el video. Y esas cosas fueron las que me fueron destrozando el corazón. Yo solamente como niño quería amor. Creo que todo el mundo necesita amor, aunque no lo sepamos pedir. Todos estamos necesitados de amor. Y yo era uno más de eso. Y a medida que iba creciendo, esa maldad iba creciendo, 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 se iba acrecentando más en mi vida. Ya no solamente me alcanzaba con un cigarrillo, empecé a probar el alcohol. A los 11 años o 12 años, 11 años, perdón, también algo que me marca muy fuerte en mi vida fue un abuso de parte de un familiar, que eso fue como que hizo el detonante en mi cabeza, el detonante en mi corazón. No se lo pude contar a nadie porque al que haya pasado por esto sabrá que el victimario le hace creer a la víctima que el equivocado es uno, que el que hizo las cosas mal es uno. Y yo tenía miedo como hombre, tenía miedo porque era una familia, un familiar, tenía miedo de que mis padres no me creyeran. Conociéndolo a mi padre, tenía miedo hasta que mi papá me golpeara, creyendo que yo inventaba algo. Y fue cosas que me fue consumiendo, hasta que ingresé a la secundaria. Lo que menos fui a hacer a la secundaria fue a estudiar.
Ahí empecé a conocer gente más grande, que ya estaba en cosas más pesadas, la cocaína. eh, bueno, en ese tiempo estaba el Poxyram, estaba el alcohol que siempre estuvo, la moda, vamos a llamarlo moda, de los jóvenes, ¿no? En la cual todos recurren para mostrarse, tapar cosas. Y fuimos, digo, ¿no? Porque fuimos con estas personas creciendo a la par, pero fuimos creciendo en lo malo, cada día éramos más malos. A la edad de los 12 años tengo mi primer arma, que simplemente la usaba en ese tiempo para amedrentar a las demás personas con las que tenía conflictos, muchachos mayores de la misma secundaria, muchachos que estaban en la misma que yo, pero yo ya me había hecho un cartel, por así decirlo, y tenía que defender ese cartel. El orgullo es así. El orgullo, ese pequeño demonio que decimos todos, ¿no? No, hay que ser orgulloso en la vida. Mentira, el orgullo es destructivo. El orgullo te va consumiendo cada día más. Cuando te das cuenta, el orgullo te puede llevar a situaciones de vida o muerte. A mí el orgullo me llevó a muchos lugares, a muchísimos lugares, de los cuales quisiera ni siquiera recordarlo. Ha pasado el tiempo y yo fui creciendo en la violencia, sabiendo que en mi casa, si bien no tenía el amor de mi papá, tenía el amor de mi mamá, que siempre intentó inculcarme lo bueno a través del amor, a través de la paciencia, pero yo ya a esa altura ya no tenía oídos, ya mi visión estaba obnubilada, ya estaba totalmente cegada. Lo único que quería era destruir, matar, era lo único que se me cruzaba por la cabeza, todo aquel que se me metiera por delante. Y con el correr de los años fui metiéndome también, no solo en el consumo de drogas, también fui un tiempo, vamos a decirle, un vendedor, vendía marihuana a personas más chicas que yo, la sobrevaluaba, me la vendían a cierto precio y yo las iba y la vendía un poquito más cara. Y bueno, y así fui creciendo y a medida iba creciendo más en la delincuencia. Pasan los años y yo ya iba consiguiendo más armas, me iba juntando con gente más peligrosa, más grande que yo, las cuales ya me enseñaron a pensar en grande, pero en grande en la delincuencia, no en grande como una persona de bien quisiera. Esas personas me fueron mostrando el mundo del robo a distintos lugares, con mucha violencia. Yo era el más chico, muchas veces manejaba, muchas veces entraba. Yo la verdad, de ser sincero, me gustaba estar al frente, no me importaba nada, mi vida no importaba. Yo en cada enfrentamiento que tuve con la policía, con otros malhechores, simplemente quería morir, no soportaba mi vida, me despertaba cada día y era consumir droga, recurrir a la violencia. Era tan violento que un día a mi papá le había perdido el miedo. Me pegaba tanto que ya no sentía los golpes, que caía desmayado, pero no los sentía. Me levanto un día muy drogado, con un cuchillo en mano, y encaré a mi papá para matarlo. Tal cual escuchan. A eso me llevó la droga, a eso me llevó la maldad, a intentar matar a mi papá. Me le paro delante con un cuchillo y cuando se lo estaba por enterrar en la panza, se cruzó mi mamá, el ángel que en ese momento usó Dios para que yo no cometiera esa aberración que estaba por cometer. Creo que era mi mamá la única que me podía traer un poco de paz. Era lo único que yo reconocía como autoridad. Pero no porque mi mamá me golpeara, porque mi mamá me gritara. Ella lo hacía todo del punto del amor.
Yo siempre creo que si yo no me perdí del todo, fue porque Dios siempre me habló a través de mi mamá. Siempre fue ella la que estuvo aconsejándome, sabiendo que ella también recibía maltratos de parte de mi papá, violencia, ignorancia. Mi papá podía estar 3 días, 4 enojado sin hablarle, maltratándola, borracho. Y mi mamá siempre estuvo ahí. Pero ni el amor de ella alcanzó para que yo recurriera a la violencia. Y bueno, continúo en donde me quedé. Esos muchachos me llevan a cometer distintas clases de ilícitos en distintos lugares, en los cuales Satanás ya tenía preparado todas las victorias para nosotros, sabiendo y haciéndonos creer que éramos los superhombres con nuestras armas, que nadie se podía meter con nosotros. Encima yo nunca tuve un gran cartel, nunca fui reconocido por la policía. Hacía mis cosas callado, no se las contaba a nadie, y me creía que era un ganador por eso. Hasta que un tiempo caigo, de sorpresa, Empecé, la plata que había ahorrado, que había juntado, se me van todo en abogados, jueces, arreglando, todo por izquierda, y vuelvo a salir. Me hacen una probation, salgo a la calle, con el tiempo vuelvo a perder, me dan a elegir también una probation o cumplirla. Cumplí, era 1 año y medio que lo cumplí, era en ese tiempo la que se le llama el proceso. Hice 1 año y 2, volví a salir, estaban los pabellones cristianos, pero yo en ese tiempo estaba demasiado ocupado en mi orgullo para reconocer a Dios. Salgo y buscaba la manera de tratar de hacer las cosas bien, y era imposible. Trataba de dejar las drogas, trataba de dejar el alcohol, trataba de dejar la violencia, el desprecio que había hacia la vida de parte mía, y no podía. Lo intentaba una y otra vez y me frustraba. Rompía en llanto porque lo que tengo que decir es eso. Rompía en llanto por no lograr lo que quería. Y mi vida cada vez estaba más vacía, cada vez más sin sentido. La gente que tenía alrededor, la buena gente, la gente de bien, al ver mi actitud se fueron alejando, me fui quedando cada vez más solo, en más oscuridad. Bueno, este fue mi testimonio por el momento. Espero que le sirva a alguien esta experiencia que yo tuve. Tengo un montón de cosas más que contar que espero que con la ayuda de Dios pueden ir saliendo, porque hay muchas cosas que me prometí a mí mismo no volverlas a nombrar ni recordarlas, si es posible. Pero creo que Dios en este tiempo me está pidiendo todo lo contrario. Que si yo viví lo que viví, no es para que yo me lo guarde, sino para vos que estás ahí, pasando una situación parecida a la que yo pasé, puedas entender que hay un Dios de poder, un Dios que sana, que liberta, que para ese Dios no hay nada imposible, nada. Aunque vos creas que estás en una situación en la cual no podés salir, en la cual ya no hay más esperanza, déjame decirte que yo estuve en tu situación, y cuando creí que no había más nada que hacer por mí, fue cuando Dios se apareció en mi vida y me dio una chance de poder estar hoy acá hablando, y no solo hablando, sino sirviéndole. Bueno, mi nombre es Abel, como les dije. Espero que esto le haya servido, que Dios lo bendiga, y espero que pronto nos veamos.